Bienvenido a KTech Lab, un espacio donde aprendemos ingeniería, programación y análisis de datos de forma práctica. En el video anterior hablamos sobre el propósito de este canal y el tipo de habilidades que iremos desarrollando juntos. Hoy comenzaremos con una de las herramientas más importantes en el mundo profesional moderno, Microsoft Excel. Excel es un programa que muchas personas han visto o utilizado alguna vez. Tal vez para hacer una tabla, llevar un control de gastos o realizar algunos cálculos simples. Pero la realidad es que Excel es mucho más que eso. Hoy en día se utiliza en prácticamente todos los sectores profesionales, en contabilidad, en ingeniería, en investigación, en logística, en finanzas y especialmente en análisis de datos. En este video no vamos a aprender aún a usar Excel directamente, primero vamos a entender por qué existe Excel, de dónde viene y por qué se volvió tan importante. Comprender el origen de una herramienta nos ayuda a entender mejor cómo usarla. Para entender por qué surgieron las hojas de cálculo electrónicas, primero debemos entender cómo se realizan los cálculos antes de que existieran herramientas como Excel. Durante décadas, los cálculos contables y financieros se realizaban completamente de forma manual. Los analistas utilizaban hojas de papel donde organizaban números en filas y columnas para realizar operaciones. El problema era que estos modelos podían volverse muy complejos. Un presupuesto empresarial, por ejemplo, podía incluir cientos de cálculos interconectados. En 1978, Dan Bricklin, estudiante de la Escuela de Negocios de Harvard, observó algo muy interesante mientras trabajaba con estos modelos financieros. Se dio cuenta de que un solo error en los cálculos manuales podía invalidar todo el trabajo. Si un número estaba mal, era necesario revisar todo el modelo nuevamente y recalcular cada operación paso a paso. Eso hacía que el proceso fuera lento, tedioso y muy propenso a muchos errores. Fue entonces cuando Bricklin imaginó una idea revolucionaria. Pensó en una matriz electrónica similar a una hoja de cálculo tradicional, donde los números pudieran organizarse mediante coordenadas, en lugar de recalcular todo manualmente. El sistema podría actualizar automáticamente los resultados cuando cambiara un valor. Esa idea aparentemente simple sería el origen de lo que hoy conocemos como las hojas de cálculo electrónicas. La idea de Dan Bricklin no se quedó solo en un concepto teórico. En 1979, Bricklin y el programador Bob Frankston desarrollaron el primer programa de hoja de cálculo electrónica VisiCalc. VisiCalc fue lanzado para el computador Apple II, uno de los primeros computadores personales que comenzaron a popularizarse en esa época. Lo interesante es que VisiCalc cambió completamente la forma en que las personas veían a los computadores. Hasta ese momento muchas empresas consideraban a los computadores personales como dispositivos curiosos o incluso como juguetes tecnológicos sin utilidad real en el mundo empresarial. Pero VisiCalc demostró algo muy importante: un computador podría utilizarse para resolver problemas reales de negocio. Las empresas comenzaron a utilizar hojas de cálculo electrónicas para realizar presupuestos, análisis financieros y planificación empresarial. Algunos años después, en 1983, apareció otro programa muy importante, Lotus 123. Lotus introdujo mejoras importantes en velocidad, funcionalidad y capacidad de cálculo. Gracias a estas mejoras se convirtió rápidamente en el estándar de la industria para los computadores compatibles con IBM Personal Computer. Durante varios años, Lotus 123 dominó el mercado de hojas de cálculo, hasta que una nueva herramienta aparecería y cambiaría nuevamente la historia: Microsoft Excel. En 1985 aparece finalmente Microsoft Excel, una herramienta que cambiaría nuevamente el mundo de las hojas de cálculo. Curiosamente, la primera versión de Excel no fue lanzada para Windows, sino para Macintosh, el sistema desarrollado por Apple. Excel introdujo una innovación muy importante para la época:
la interfaz gráfica de usuario, también conocido como GUI. Esto significa que los usuarios podían interactuar con el programa de forma visual. Podían seleccionar celdas con el cursor, modificar fuentes, cambiar formatos y organizar la información de manera mucho más intuitiva, en comparación con programas anteriores que dependían en gran parte de comandos de texto. Excel resultaba mucho más fácil de aprender y de utilizar. Pero la innovación de Excel no fue solo visual. También incorporó una optimización técnica muy importante llamada recomputación inteligente. En muchos programas anteriores, cuando un valor cambiaba, el sistema recalculaba toda la hoja de cálculo completa. Esto podía volver el proceso lento cuando los modelos tenían muchas fórmulas interconectadas. Excel resolvió este problema utilizando un sistema más eficiente. En lugar de recalcular toda la hoja, solo recalculaba las celdas que realmente dependían del valor modificado. Esto mejoraba significativamente el rendimiento del programa, especialmente en modelos complejos. Gracias a estas mejoras, Excel comenzó a ganar popularidad rápidamente y se convirtió en uno de los programas más importantes dentro del ecosistema de Microsoft. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2007 con Excel versión 12.0. En esta versión se introdujo la llamada cinta de opciones. Esta nueva interfaz reorganizó todas las herramientas del programa en pestañas visuales, haciendo mucho más intuitivo el acceso a las funciones. Pero además ocurrió un cambio técnico muy importante. Hasta ese momento, las hojas de cálculo podían contener aproximadamente 65.000 filas. Con Excel 2007, ese límite aumentó a más de 1.000.000 de filas por hoja, lo que permitió trabajar con volúmenes de datos mucho más grandes. Algunos años después, en 2013, Excel incorporó herramientas orientadas al análisis de datos y la inteligencia de negocios. Entre ellas destacan Power Pivot y Power Query. Estas herramientas permiten importar grandes volúmenes de información, transformarlos y analizarlos de manera más eficiente. Esto acercó a Excel al mundo de Business Intelligence, es decir, al análisis de datos para apoyar decisiones empresariales. En versiones más recientes como Excel 2019 y Excel 2021, Microsoft continuó incorporando funciones modernas. Por ejemplo, la función buscar X, conocida en inglés como XLOOKUP, que mejora significativamente las funciones de búsqueda tradicionales. También se añadieron nuevas capacidades de visualización, como gráficos de mapas e integración con elementos visuales más avanzados. Gracias a esta evolución constante, Excel pasó de ser una simple hoja de cálculo a convertirse en una plataforma completa para el análisis y la gestión de datos. Además de su evolución tecnológica, la historia de Excel también tiene algunos detalles curiosos que muchas personas no conocen. Estos aspectos muestran que detrás del desarrollo de un software tan importante también existen decisiones legales, culturales y de seguridad que han influido en su evolución. El primer dato curioso que tiene que ver con el nombre del programa: en 1993 Microsoft enfrentó una disputa legal relacionada con la marca Excel. Otra empresa ya utilizaba ese nombre para un software financiero. Como resultado de este conflicto, Microsoft tuvo que comenzar a referirse oficialmente al programa como Microsoft Excel, en lugar de usar simplemente el nombre Excel. Otro detalle interesante está relacionado con una superstición bastante conocida. Microsoft decidió saltarse completamente la versión número 13 del programa. Después de Excel 12, que corresponde a Excel 2007, la siguiente versión fue Excel 14 en 2010, y la razón fue evitar el número 13, que en muchas culturas se considera un número de mala suerte. Finalmente, existe un aspecto importante relacionado con la seguridad del software. Excel permite automatizar tareas mediante macros programadas en VBA, es decir, Visual Basic for Applications. Estas macros resultaron extremadamente útiles para automatizar procesos empresariales. Sin embargo, también se convirtieron en un objetivo para virus informáticos. Debido a esto, Microsoft tuvo que implementar controles de seguridad más estrictos.
como la desactivación automática de macros en muchos entornos corporativos. Después de conocer la historia de Excel y cómo evolucionó con el tiempo, es importante entender cómo está organizado internamente el programa. A pesar de todas sus funciones avanzadas, la estructura fundamental de Excel es sorprendentemente simple. Todo comienza en la intersección entre filas y columnas. Las columnas se identifican mediante letras, como A, B, C, D, y así sucesivamente. Las filas se identifican mediante números, como el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Cuando una fila y una columna se cruzan, se forma lo que conocemos como una célula. Cada célula representa una unidad básica donde podemos almacenar información. Por ejemplo, números, texto, fechas o fórmula. Cada celda también tiene una dirección única. Por ejemplo, la celda C5 significa columna C, fila 5. Esta forma de identificar las celdas permite que Excel cree relaciones entre los datos. Gracias a esto, las fórmulas pueden referenciar otras celdas para realizar cálculos automáticamente. Además, Excel permite distintos tipos de referencias relativas, absolutas y mixtas. Estos tipos de referencias permiten construir modelos de cálculo mucho más flexibles y dinámicas. En los próximos videos veremos con más detalle cómo funcionan estas referencias cuando comencemos a trabajar directamente dentro de Excel. Una de las características más poderosas de Excel es su motor de cálculo. A primera vista, Excel puede parecer simplemente una tabla donde organizamos información, pero en realidad funciona como una especie de calculadora avanzada capaz de procesar grandes cantidades de datos. En su forma más básica, Excel permite realizar operaciones matemáticas simples utilizando operadores como suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones se utilizan para realizar cálculos rápidos directamente dentro de las células. Sin embargo, Excel va mucho más allá de la aritmética básica. El programa incluye cientos de funciones predefinidas que permiten realizar cálculos más complejos. Por ejemplo, la función suma que permite sumar rápidamente un conjunto de valores, la función sí que permite aplicar lógica condicional, o funciones de búsqueda como buscar V o índice que permiten encontrar información dentro de grandes tablas de datos. Al combinar operadores matemáticos con estas funciones, Excel puede construir fórmulas capaces de resolver problemas mucho más complejos. Por ejemplo, es posible calcular indicadores financieros, analizar grandes conjuntos de datos o automatizar cálculos que manualmente tomarían mucho tiempo. En otras palabras, Excel no es solo una hoja de cálculo, es una herramienta de análisis que transforma datos en información útil para la toma de decisiones. Hasta ahora hemos visto que Excel permite organizar información y realizar cálculos complejos, pero una de sus capacidades más importantes es la visualización de datos. Los datos en bruto, es decir, los números por sí solos, muchas veces pueden ser difíciles de interpretar. Cuando trabajamos con grandes tablas de información, puede resultar complicado identificar patrones o tendencias simplemente observando números. Aquí es donde entran en juego las herramientas de visualización de Excel. El programa permite transformar esos datos crudos en representaciones visuales que facilitan mucho más su comprensión. Por ejemplo, podemos crear gráficos dinámicos que muestran cómo evolucionan los datos a lo largo del tiempo. También podemos utilizar histogramas para entender la distribución de los datos dentro de un conjunto de valores. Estas representaciones visuales permiten identificar rápidamente tendencias, comparaciones o anomalías dentro de la información. En otras palabras, Excel no solo nos ayuda a calcular datos, sino también a contar historias con esos datos, lo cual es fundamental para el análisis y la toma de decisiones. Una de las razones principales por las que Excel se ha mantenido vigente durante décadas es su impacto directo en el mundo profesional. A diferencia de muchas herramientas que se utilizan solo en áreas específicas, Excel es una habilidad transversal. Esto significa que se utiliza en prácticamente todos los sectores del mercado laboral. En el área de contabilidad y finanzas, Excel se utiliza para realizar análisis financieros, presupuestos, proyecciones y control de gastos.
En el ámbito académico se utiliza para análisis estadístico, organización de información y desarrollo de investigaciones. En el campo de la tecnología de información, Excel se emplea para la manipulación de datos, generación de reportes y automatización de procesos. Y en ciencia de datos muchas veces Excel es el primer paso para explorar y comprender conjuntos de datos antes de utilizar herramientas más avanzadas. Esta versatilidad ha convertido a Excel en una de las herramientas más utilizadas en el mundo profesional. De hecho, en muchos trabajos, el manejo de Excel es considerado una competencia básica indispensable. Aprender Excel no solo significa aprender un programa, significa aprender a organizar información, analizar datos y tomar decisiones basadas en evidencia. Durante muchos años, Excel fue una herramienta que se utilizaba principalmente de forma local en una computadora. Los archivos se guardaban en el disco duro y normalmente una sola persona trabajaba en ellos a la vez. Sin embargo, con la revolución de la tecnología y la llegada de la computación en la nube, Excel también ha evolucionado. Hoy en día, Excel forma parte del ecosistema de Microsoft Office y Microsoft 365, lo que permite almacenar archivos en servicios como OneDrive o SharePoint. Esto significa que los documentos pueden almacenarse en la nube y ser accesibles desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, una persona puede comenzar a trabajar en un archivo desde su computadora en la oficina, otra persona puede revisarlo desde su casa y alguien más puede visualizarlo desde su teléfono móvil. Además, Excel permite colaborar en tiempo real, lo que significa que varias personas pueden editar el mismo archivo al mismo tiempo. Este tipo de colaboración es fundamental en entornos profesionales modernos, donde los equipos de trabajo pueden estar distribuidos en distintas ciudades o incluso en distintos países. Gracias a esta interacción con la nube, Excel ha pasado a convertirse en una plataforma de trabajo colaborativo para análisis de información. Más allá de ser una herramienta para organizar datos o realizar cálculos, Excel también se ha convertido en una herramienta estratégica dentro de las organizaciones. Su utilidad puede observar principalmente en dos niveles: las tareas operativas y las decisiones estratégicas. En el nivel operativo, Excel se utiliza para gestionar tareas del día a día. Por ejemplo, para limpiar y preparar grandes volúmenes de datos, una actividad conocida como data cleaning. Herramientas como Power Query permiten importar, transformar y estructurar información proveniente de distintas fuentes de manera eficiente. Además, Excel permite automatizar procesos repetitivos mediante el uso de VBA, un lenguaje de programación integrado en el propio programa. Gracias a esto, muchas tareas que antes se realizaban manualmente pueden ejecutarse automáticamente, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Pero Excel también tiene un papel importante en el nivel estratégico de las organizaciones. A partir de los datos procesados, es posible construir cuadros de mando o dashboards que permiten visualizar indicadores clave de desempeño, conocidos como KPIs. Estos paneles ayudan a los equipos directivos a comprender rápidamente el estado de un negocio, detectar tendencias y tomar decisiones basadas en datos. Hemos visto cómo Excel ha evolucionado desde su aparición en 1985 hasta convertirse en una de las herramientas más utilizadas en el mundo profesional. Lo que comenzó como una simple hoja de cálculo ha crecido hasta transformarse en un ecosistema completo de análisis y gestión de información. Con el paso del tiempo, Excel ha incorporado nuevas capacidades, herramientas avanzadas de análisis de datos, visualización interactiva, automatización de procesos y colaboración en la nube. Hoy en día, incluso integra tecnologías modernas como inteligencia artificial y servicios en la nube, lo que permite ampliar aún más sus posibilidades. Gracias a esta evolución constante, Excel sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la productividad, analizar información y apoyar la toma de decisiones en organizaciones de todo el mundo. Y precisamente por esa razón, aprender a utilizar Excel de forma correcta se ha convertido en una habilidad importante en el mercado laboral actual. En los próximos videos de este canal comenzaremos a trabajar directamente con Excel. Aprenderemos paso a paso desde lo más básico hasta herramientas más avanzadas utilizadas en análisis de datos. Si te interesa desarrollar estas habilidades, te invito a suscribirte al canal. En KetechLab exploraremos ingeniería, análisis de datos y programación aplicados al mundo real. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.